Ahora sí, damos la bienvenida a todos los participantes y a nuestro expositor. Tenemos la presencia del licenciado Contador Público Autorizado Vladimir Castro García con el tema específico cómo afrontar una ejecución tributaria. Nuestro expositor, Contador Público Autorizado, máster en Administración y Dirección de Empresas, contador certificado en NIF, CAUF, certificado de capacitación en NIF, PYMES, CAUF, gerente de Defensa Fiscal, firma WHBIN Auditores, asesor de importantes entidades civiles sin fines de lucro, asesor tributario especialista en prescripción tributaria y en proceso de impugnación tributaria, gerente propietario de SECAP, consultor asesores tributarios. Bueno, licenciado, le damos la cordial bienvenida con el tema tan importante como es cómo afrontar una ejecución tributaria. Hemos verificado ya todos los aspectos técnicos y lo dejamos a su disposición. Hola, buenas tardes. Se escucha, licenciado. Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Muchas gracias a licenciado Javier Medina por la invitación a este evento de capacitación virtual, estrenando para el sur del país, para la ciudad de Tarija, el tema de ejecución tributaria. ¿Cómo proceder? ¿Qué hacer? ¿Cómo afrontar una ejecución tributaria? Y es una de las muchas interrogantes que nosotros nos planteamos y las empresas y contribuyentes cuando estamos en un proceso de ejecución tributaria. Es decir, es realmente una situación muy delicada por la cual están atravesando muchas empresas, muchos contribuyentes hoy en día, cuando ya están, por ejemplo, con una retención de fondos financieros en sus entidades financieras bancarias, ya tienen una anotación preventiva en derechos reales con sus bienes, un gravamen de sus bienes, ya sea un lote, una casa, un departamento, ¿ya? O cualquier derecho que tuvieran como una acción telefónica. Bueno, entonces, bueno, antes de iniciar, por favor, yo quisiera que me confirme si el audio está perfecto y si están haciendo el seguimiento para iniciar con las presentaciones. Sí, licenciado, está perfecto el audio, la imagen también. Con lo que se respecta a la presentación, igual ya está el sistema habilitado. Perfecto, entonces vamos a dar inicio. No sin antes nuevamente agradecer a la Academia de Coaching y Capacitación Líder por la cordial invitación que me fue realizada para poder llevar adelante esta capacitación virtual. Hoy por hoy entiendo de manera virtual, Dios mediante, espero yo creo que a este paso en un mediano plazo, ya vamos a estar visitándolos personalmente. Bueno, hay bastante expectativa porque, como les decía hace un momento, muchas empresas están corriendo realmente una situación muy delicada porque no pueden ejecutar sus operaciones normalmente. Muchos contribuyentes están coartados de poder disponer de sus recursos económicos y surge aquí una pregunta. ¿Hasta cuánto puede Impuestos Nacionales, la aduana o el municipio, porque son los tres entes recaudadores de tributos, ¿ya? ¿Hasta cuánto es el monto que pueden congelarme las cuentas? Es una de las preguntas. Otra pregunta que me hacen es, licenciado, ¿pueden congelarme en 3 de mis bancos? ¿En 2 de mis bancos? Porque tengo cuenta en el Banco Unión, Banco Visa, Banco Mercantil y las 3 están congeladas, ¿no? Entonces, son preguntas que vamos a resolver ahora para que nosotros podamos darles una luz, por lo menos en este corto tiempo que tenemos de 1 hora 45, 50 minutos, en el mejor de los casos 2 horas de capacitación virtual, entendiendo que este es un preámbulo, por favor, esto quiero que me escuchen muy bien, para el curso grande que se está preparando realmente de cómo ejecutar o cómo afrontar una ejecución tributaria. Este es un preámbulo, es decir, es un prefacio para que podamos llevar adelante con más detenimiento este tema de la ejecución tributaria, porque el material de estudio, los casos de estudios y la metodología de estudio que tenemos para desarrollar es muy amplio y que el tema se abarcaría por lo menos en 2 sesiones de capacitación. ¿Ok? Entonces, lo que hoy queremos es sentar las bases y que el contribuyente, el colega, el profesional
tenga las luces para ver por lo menos cómo proceder y hasta cuándo proceder. Porque vamos a ver más adelante que perder un día en el proceso puede significar que se caiga todo el proceso, ¿ya? Dolorosamente, de acuerdo a mi experiencia, tengo que comentarles que cuando hay muchas empresas, contribuyentes, personas que me buscan y me dicen, Vladimir, por favor ayúdeme, tengo este proceso, no puedo, me están por rematar mi casa, por favor ayúdeme. Perfecto, traiga sus documentos, me traen sus documentos y agarro y leo, pero señor, señora, a usted le han notificado con esta resolución determinativa, con esta resolución sancionatoria, hace 2 meses, hace 3 semanas, hace 5 meses. Entonces, tenemos que entender, por favor, colegas y amigos, que perder un día en el proceso administrativo de defensa puede significar perder todo, toda la causa, ¿ya? Muy bien, entonces, lo que vamos a abordar ahora son 4 puntos donde vamos a hablar de la naturaleza de la ejecución tributaria, antecedentes administrativos a la ejecución tributaria, cuáles son las causales de suspensión y oposición. Vamos a identificar que contra la ejecución tributaria, ¿ya? Muchas veces el contribuyente, el cliente me comenta, Vladimir, he ido a impuestos y me dicen que ya no hay nada que hacer, que ya la cuenta está congelada, que ya el lote, su casita está con anotación preventiva, ya tiene un gravamen de bienes en derechos reales y que no tiene más salida que pagar, cuando esa no es la total verdad. Es más, queridos colegas, los invito a que ustedes puedan, y eso que me estoy anticipando, los invito a que ustedes puedan visitar la página del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿ya? Ya hay una opción donde podemos acceder a la bibliografía, ¿ya? A las resoluciones de la Administración Tributaria, y también podemos acceder a ciertos brochures y afiches, ¿ya? De pasos específicos. Y los invito a que ustedes puedan ver y buscar el brochure del tema de título de ejecución tributaria. Ejecución tributaria. Ahí, por ejemplo, están desinformando al contribuyente. Más adelante les voy a demostrar exactamente en qué están desinformando. Entonces, cuando ya estamos en una etapa de ejecución tributaria, no significa que el mundo se acabó, colegas, empresarios, ¿ya? No significa que el mundo se acabó. Hay todavía 2 caminos, pero tenemos que apresurarnos. En el mejor de los casos, vamos a optar por una causal de oposición a la ejecución tributaria y directamente les anticipo. Si estamos hablando de una deuda, entre comillas, deuda presunta de la gestión 2008, 9, 10, 11 o 12 o de la gestión 2013, les anticipo que ya está prescrita esas deudas, de esas gestiones, ¿ya? Entonces, si vamos a hablar de una gestión, de una deuda tributaria, de una gestión que ya está prescrita, indefectiblemente lo que vamos a ir a buscar en el proceso es una causal de oposición a la ejecución tributaria, ¿ok? Y en el peor de los casos vamos a ponernos en la situación de que la salida más óptima, vayamos a buscar una suspensión de la ejecución tributaria. Pero la suspensión de la ejecución tributaria no es otra cosa que admitir, en primer lugar, la deuda tributaria determinada por la administración tributaria. Y segundo, acogernos a un plan de pagos. ¿Listo? Muy bien. Conceptualización y naturaleza de la ejecución tributaria, colegas. Vamos a empezar con el artículo 105 de nuestro Código Tributario. Los colegas que ya me conocen, han participado en mis capacitaciones a nivel nacional, saben que toda el texto, la bibliografía que yo les paso, todos los párrafos que están en mis presentaciones tienen base legal. Eso significa que siempre estoy enunciando de dónde estoy extractando, ¿ya? Facultad de recaudación. Dice que la administración tributaria está facultada para recaudar las deudas tributarias en todo momento, ya sea a instancia del sujeto pasivo o tercero responsable, o ejerciendo su facultad de ejecución tributaria. Este párrafo, colegas, este párrafo del artículo 105
nos dice mucho. ¿Por qué? Porque aquí ya nos anticipa que la facultad de ejecución tributaria que tiene la administración tributaria, y hablaremos de impuestos nacionales, ¿ya? Porque no nos olvidemos que esto también compete a la aduana nacional y a municipios, ¿ok? La facultad que tiene la administración tributaria de recaudar las deudas tributarias es en todo momento, es decir, siempre. ¿Cuándo? Y hay dos casos que dicen. Ya sea a instancia del sujeto pasivo, ¿cuándo se procede a esta situación? Cuando nosotros, como contribuyentes, estamos procediendo a realizar la declaración jurada de nuestros impuestos. En el momento que nosotros apretamos el enter o enviamos la declaración jurada o la presentamos al banco, a la entidad financiera, en ese momento nosotros nos estamos autodeterminando deuda. Y alguien dice, sí, nos estamos poniendo la soga al cuello. El propio contribuyente. Bueno, en este caso, el contador del contribuyente. ¿Ok? Porque no vamos a tapar el sol con un dedo, colegas. Pasa que muchas veces el cliente nos dice, no tengo dinero, licenciado, licenciada, por favor, decláremelo sin pago, decláremelo con cero y vamos a pagar después. ¿No pasa eso en nuestra situación real? Se daba mucho y se sigue dando ahora esa situación. Entonces, esa es una mala práctica, colegas. Y más todavía, cuando a partir del 2012, toda deuda tributaria determinada es imprescriptible. ¿Ok? Mañana yo tengo una charla muy importante de lo que es prescripción tributaria. Van a estar atentos, por favor. Al final van a tener mis datos personales y mi página de Face, ¿ya? Una charla muy importante de prescripción tributaria. Y lo vamos a hacer también con la empresa de capacitaciones líder, ¿ya? Entonces, en primera instancia, puede ser a causa del propio sujeto pasivo cuando hace sus declaraciones juradas, o por la propia facultad de ejecución tributaria que tiene la administración tributaria para ejercer sus amplias facultades que le dicta el Código Tributario. Bien. La ejecución tributaria, colegas, presupone la existencia de una obligación perfectamente determinada o al menos determinable de manera exacta y fidedigna. Por lo tanto, la ejecución tributaria debe siempre basarse en un título ejecutivo en el cual consta la obligación de manera fehaciente. ¿Qué significa esto? Significa que para que ya estemos en una etapa de ejecución tributaria, colegas, cuando estemos en una etapa de ejecución tributaria, tiene que haber un acto administrativo definitivo en la cual se determina una deuda tributaria de manera fehaciente y fidedigna. ¿Eso qué significa? Que ya el contribuyente ha sido sujeto y objeto de una revisión fiscal, de una auditoría, le han hecho una OVE, una OBI, orden de verificación externa, una orden de verificación interna, ya le notificaron con su visa de cargo, le emitieron la resolución determinativa de la RD. Y listo. O ya tiene una resolución sancionatoria. Entonces, son actos administrativos que preceden a la etapa de ejecución tributaria, a la ejecución tributaria. Más adelante, de manera gráfica, les voy a indicar exactamente, ¿ya? Entonces, no puede operar la administración tributaria para ejecutar una deuda tributaria sin antes haberse consolidado un título ejecutivo y que éste esté firme y ejecutoriable. ¿Ya? Un ejemplo simple. Si usted es notificado con un auto inicial de sumario contravencional, con un ISC, le dan 20 días para presentar descargos, para presentar sus pruebas. Llega el día 21, no presenta sus pruebas, lo que va a proceder es que le notifiquen de un tiempo más con una resolución sancionatoria. Y esa resolución sancionatoria es un acto administrativo definitivo que tiene que impugnar el contribuyente si es que él cree en su derecho que está siendo vulnerado. O si él cree que, o si él evidentemente evidencia con pruebas de que ha presentado sus libros de compras y ventas
y que el sistema no está conociendo, entonces va a llevar sus originales, pero tiene que presentar antes de que llegue la resolución sancionatoria. Si llega la resolución sancionatoria, todavía puede impugnar, pero ya no tiene nada que ver con impuestos nacionales, con la administración tributaria. Ya pasa a instancias de la autoridad de impugnación tributaria o de la Corte Departamental de Justicia para un proceso contencioso tributario. Pero si el contribuyente no hace nada, automáticamente ya se consolida y se materializa ya la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada en ese acto administrativo definitivo. ¿Cuál es la resolución sancionatoria? ¿Listo? ¿Qué es también la ejecución tributaria? Es un procedimiento compulsivo que permite a la administración tributaria el cobro de adeudos tributarios firmes, líquidos y exigibles contemplados en el artículo 108 del Código Tributario. ¿Esto qué significa, colegas? Que la ejecución tributaria es un procedimiento compulsivo, es un apremio que se ejerce a la persona natural o jurídica, forzándolo a que ejecute algún acto o conminándolo ya o bajo una conminatoria o intimación. En este caso, para perseguir el cobro de adeudos tributarios firmes y líquidos. Escúchenme bien, por favor. Nunca va a proceder una ejecución tributaria a una medida preparatoria o intermedia. Es decir, nos notifica la resolución sancionatoria o nos notifican con la vista de cargo y luego que venga la ejecución tributaria, no procede. La ejecución tributaria siempre va a ir, ¿ya?, contra los títulos legalmente establecidos en el artículo 108. ¿Cuáles son los TET? Título de ejecución tributaria, TET del artículo 108, que más adelante los vamos a desglosar. El artículo 107 nos habla de que la naturaleza de la ejecución tributaria, ¿ya?, incluso en los fallos firmes dictados en la vía judicial, será exclusivamente administrativa, debiendo la administración tributaria conocer todos sus incidentes conforme al procedimiento descrito en la presente sección. Este primer párrafo, colegas, ha sido declarado inconstitucional con la sentencia constitucional 0018/2004, del 2 de marzo del 2004. ¿Ya? El segundo párrafo nos habla de que la ejecución tributaria no será acumulable a los procesos judiciales ni a otros procesos de ejecución. Su iniciación o continuación no se suspenderá por la iniciación de aquellos, salvo en los casos en que el ejecutado esté sometido a un proceso de reestructuración voluntaria. Explicado de mejor manera, colegas, la ejecución tributaria no puede acumularse ya a procesos judiciales ni otros procedimientos de ejecución. Y segundo, solo contempla una salvedad de suspensión de la ejecución, ¿ya?, cuando se declare una reestructuración voluntaria por parte del contribuyente. Es decir, cuando la empresa decida haber hecho un proceso de reestructuración voluntaria. Ahora les comento que no es tan así. Yo tengo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, colegas, de una empresa grande, industrial, ¿ya?, que impugnó en instancia, llegó hasta instancia del Tribunal Supremo de Justicia la impugnación que realizó esta empresa. ¿Por qué? Porque cuando fue sujeto y objeto del proceso de ejecución tributaria por parte del Servicio de Impuestos Nacionales, la empresa ya se encontraba en reestructuración voluntaria de toda la entidad, ¿ya? Desde razón social, todo, giro del negocio, todo, ¿ya? Y no se le respetó justamente no se le vulneró el derecho a la empresa, puesto que al estar en etapa de reestructuración voluntaria, vino la ejecución tributaria, ¿ya?, y se materializó. Y es más, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia le niega la tutela, es decir, no le da la razón. Le niegan y el fallo le sale negativo a sus intereses del contribuyente.
Más adelante, en el curso que estamos preparando de ejecución tributaria, en el curso grande, completo, colegas, vamos a ver esa sentencia y otras sentencias más. Por ejemplo, una pregunta que me han hecho es, licenciado, yo soy representante legal de una SRL, ¿ya? Pero mi cuenta está congelada del representante legal, ¿ya? Dentro del les anticipo esto, colegas, dentro del material de estudio que estoy desarrollando para el curso grande, ¿ya? Vamos a manejar en promedio por lo menos de 4 a 6 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, recursos de alzada, resoluciones de recurso de alzada, resoluciones de recurso jerárquico, ¿ya? Que tienen que ver con la derivación de la acción administrativa. ¿A qué me refiero con esto? Que la administración tributaria, ¿ya? Puede derivar la ejecución tributaria por acción administrativa al representante legal del contribuyente. En este caso, el contribuyente es la empresa constructora SRL, ¿ya? Y su representante legal es quien esté reconocido ante la administración tributaria como representante legal, que generalmente es uno de los socios que conforman la SRL, ¿sí o no? ¿Ya? Pero les comento que para que Impuestos Nacionales llegue a tocar un centavo del representante legal, hay un antecedente que tiene que haber 2 actos administrativos que preceden a esa ejecución tributaria al representante legal. ¿Saben cuál es? 1, la designación como responsable subsidiario y solidario de la deuda tributaria del contribuyente, ¿ya? Y 2, la conformidad por el contribuyente, porque incluso nosotros como representantes legales podemos impugnar esa declaratoria de subsidiariedad de la deuda tributaria. Es decir, que nos subrogan la deuda al representante legal, ¿ya? Entonces, ese es uno de los varios casos de estudios que vamos a ver, colegas. Y es más, yo tengo hoy por hoy un proceso que estamos asesorando en la ciudad de Yacuiba, justamente de este tema. ¿Por qué? Porque a la empresa, a la SRL, ya le notificaron con edicto de los actos administrativos definitivos, se consolidó, se materializó y está congelada la cuenta del representante legal. ¿Y saben qué? No hay un acto administrativo definitivo, ¿ya? Que demuestre fehacientemente la derivación de la acción administrativa al representante legal. Y eso es un vicio de nulidad del proceso. Y de YAPA, les estoy hablando de deudas tributarias del 2008, 2009 y 2010, ¿no? Entonces es muy, muy exquisito todo lo que vamos a ver más adelante. Ok. Antecedentes administrativos de la ejecución tributaria. Porque muchos me dicen, ¿sabe qué, licenciado? Impuestos Nacionales nunca me notificó, nunca me avisaron que yo tenía esta deuda, nada. Ahora voy al cajero automático, no me da mi dinero. Me dice fondos retenidos. Voy a hablar al banco y me dicen su cuenta está con retención de fondos por instrucción de la ASFI. Impuestos no retienen fondos. Quien retiene es la ASFI, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Obviamente, por solicitud de Impuestos Nacionales. ¿Ya? Entonces me dice, licenciado, no sé de dónde es que me han congelado mis cuentas. Yo nunca me he enterado de ningún proceso. Y eso pasa en todo Bolivia. Hay empresas a nivel nacional, contribuyentes, ¿ya? Que de un día para el otro se encuentran que su cuenta está congelada. O van a derechos reales y quieren sacar una información rápida y se encuentran que tienen un gravamen, está con anotación preventiva. Su casa, su lote, su departamento, ¿no? Entonces, vamos a ver 3 tipos de ejemplo, ¿ya? De los precedentes administrativos a la ejecución tributaria. ¿Ok? Miren, los actos administrativos
que preceden a la ejecución tributaria, entre otros pueden ser, y aquí está un ejemplo, resolución determinativa. Ok, pero ¿de dónde viene la resolución determinativa? ¿De dónde nace? ¿Cuál es su origen? Acá podemos ver en este recuadro con fondo plomo, esto se origina con la notificación al sujeto pasivo o al contribuyente con el inicio de fiscalización mediante una OVE o una OVI. ¿Listo? Posteriormente, se le notifica con la vista de cargo. Se notifica al sujeto pasivo con la vista de cargo correspondiente y le concede 30 días para presentar descargos, de acuerdo al artículo 98 de la ley 2492. ¿Listo? Y posteriormente, si presenta descargos o no presentara descargos, el contribuyente le va a notificar al sujeto pasivo con la resolución determinativa. ¿Y saben qué? Aquí les doy una bomba. Las bombas que yo les voy a compartir, colegas, están permitiendo literalmente salvar vidas a las empresas, defenderse realmente muy bien, ¿ya? Y siempre los colegas que me conocen o que ya me siguen a nivel nacional o que van a mis cursos y talleres, saben que yo les doy tips, les comparto unas bombas que son realmente muy, muy importantes y literalmente les están salvando la vida, ¿ya? La resolución determinativa, colegas, tiene carácter declarativo y no constitutivo. Y es más, cuando ya le notifican al contribuyente con la vista de cargo, la deuda tributaria que contempla es presunta. ¿Por qué? Porque eso está sujeto ya a la presentación de descargos por parte del contribuyente. ¿Y saben qué? Aunque el contribuyente no presente descargos, no se puede dar por cierta y válida total el monto que la administración tributaria determine en la vista de cargo. Y eso lo confirma el artículo 99 del Código Tributario, cuando indica que el monto y la cuantía declarada en la resolución determinativa es declarativa y no constitutiva. ¿Por qué? Porque es la verdad, es el trabajo y es la palabra de impuestos, no del contribuyente. Porque además el contribuyente tiene la opción y la potestad de impugnar la resolución determinativa, de defenderse. Porque muchas veces, y esto pasa en todas las ciudades políticas, el contribuyente está sujeto a la discrecionalidad o no del fiscalizador. En muchos procesos, el fiscalizador es una persona como nosotros, común y corriente, que está al otro lado del escritorio y que también comete errores y se equivoca. Y muchas veces el error es discrecional. Y hay procesos, yo tengo procesos, en los cuales se ha determinado ya que la determinación de la deuda tributaria no es justa y no corresponde. ¿Listo? Entonces, si no corresponde, automáticamente está lesionando nuestros derechos. ¿Por qué? Porque va a atentar contra nuestro patrimonio. Sí. ¿Con qué vamos a cancelar esa deuda tributaria? Y es más, si solo debería haber sido 10,000, ¿por qué me están cobrando 50,000? ¿Ya? Entonces, en el curso grande vamos a entrar a detalle cada etapa y fase de la evolución de la resolución determinativa. ¿Listo? Por hoy nos vamos a centrar al proceso generalizado. Muy bien, ¿qué prosigue? Tenemos la resolución determinativa, ¿ya? Y con la notificación de la resolución determinativa, nosotros, el contribuyente, el empresario, tiene dos opciones. Dos. Impugnar por la vía judicial. ¿Cómo? Interponiendo un proceso contencioso tributario ante el Tribunal Departamental de Justicia. O impugnar por la vía administrativa ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, pero se presenta un recurso de alzada. ¿Listo? Entonces, para ir por la vía judicial, el contribuyente tiene 15 días, si quiere impugnar. Y si quiere impugnar por la vía administrativa, tiene 20 días. Listo. Pero ¿qué pasa? Llega, por si acaso, ambas vías son excluyentes entre sí. No puedo hacer las dos al mismo tiempo.
O bien me voy a impugnar o a pelear por la vía judicial o por la vía administrativa. ¿Listo? Muy bien. Llega el día 21 y el contribuyente, no presentó ni la una ni la otra impugnación. Entonces, ¿qué pasa? El día 21, esta resolución determinativa ya adquiere firmeza, se vuelve ejecutoriable y se constituye en título de ejecución tributaria. TET. ¿Listo? Entonces, si no se impugna, el día 21 ya procede la ejecución tributaria. Es decir, ya se constituye en un documento firme, en un acto administrativo definitivo firme y ejecutoriable. Y por lo tanto, a partir de ahí, Impuestos Nacionales ya puede ejercer sus facultades coactivas. ¿Ya? Las medidas coactivas que establece el artículo 110. Muy bien, ese fue el primer ejemplo. El segundo ejemplo, los actos administrativos que preceden a la ejecución tributaria, entre otros, pueden ser resolución sancionatoria. Muy bien. ¿Cómo se origina la resolución sancionatoria? Con la notificación al sujeto pasivo, con el auto inicial de sumario contravencional, con el que se da inicio al procedimiento sancionador, ISC. Generalmente, escuchen bien, generalmente el ISC obedece al incumplimiento, al deber formal del envío de los libros de compras y ventas. Ese incumplimiento siempre va a ser notificado al contribuyente con un auto inicial de sumario contravencional. ¿Por qué? Porque el hecho de no mandar los libros de compras y ventas es incumplir un deber formal. Por lo tanto, ¿qué estamos cometiendo? Una contravención tributaria. ¿Ya? De acuerdo al artículo 160, es un incumplimiento a deberes formales. Muy bien. Después, ¿qué sigue? Se le notifica al sujeto pasivo con la resolución sancionatoria de ese auto inicial de sumario contravencional. Y entre estos dos, ¿qué es lo que pasa? Un poquito para que hablemos. Le notifican al contribuyente con el auto inicial. Tenemos 20 días para presentar nuestros descargos al auto inicial de sumario contravencional. ¿Ya? Si nosotros presentamos, es decir, ya nos han notificado por la no presentación de los meses 1, 2, 3, 4, 5 del libro de compras y ventas. Listo, es de enero a mayo. Muy bien. Si nosotros enviamos, realmente somos conscientes, sí, sí, correctamente, no he mandado. O mi contador se durmió, no sé qué pasó, pero no mandó de enero a mayo los libros de compras y ventas. Si nosotros regularizamos esa omisión en los 10 días siguientes a la notificación del auto inicial, nos vamos a beneficiar con el 50% de reducción de la sanción por el incumplimiento al envío de los libros de compras y ventas. ¿Listo? Muy bien. Llega la resolución sancionatoria y una vez más, la resolución sancionatoria es un acto administrativo definitivo. Al igual que la resolución determinativa. Una vez que llega a nuestras manos la resolución determinativa o la resolución sancionatoria, nosotros ya no tenemos nada que ver con impuestos nacionales, señores. Ya nuestro camino tiene que ser o la AIT o a la Corte Departamental de Justicia. Pero con impuestos ya no podemos hacer nada más. Hasta antes de la resolución sancionatoria, la pelota estaba en la cancha de impuestos nacionales, estaba en la cancha de la aduana, estaba en la cancha del municipio. Posterior a la resolución sancionatoria o a la resolución determinativa, la pelota ya puede estar en la cancha de la AIT para impugnar por la vía administrativa o en la cancha del Tribunal Departamental de Justicia para interponer un proceso contencioso tributario, vía judicial. Listo. Muy bien. ¿Qué camino tenemos? Nuevamente, igual. 15 días para impugnar por la vía judicial y 20 días para impugnar por la vía administrativa. ¿Ya? Ante la AIT. Entonces, nuevamente, ambas vías son excluyentes entre sí. ¿Ya? Llega el día 21 y el contribuyente, la empresa no impugnó la resolución sancionatoria. Esta se convierte en un título de ejecución tributaria. La resolución sancionatoria pasa a ser TET, pasa a ser firme y ejecutoriable. ¿Ya?
Y la administración tributaria aplica sus medidas coactivas para la ejecución tributaria. Muy bien. Los actos administrativos, en este caso, por ejemplo, otro de los actos administrativos también, dice resolución firme de recurso de alzada. ¿Ya? Vamos a ver esto. Recuerda el primer ejemplo de resolución determinativa. Entonces, este es el ejemplo más largo, ¿ya? ¿Cómo inicia el proceso? Con la notificación al sujeto pasivo de la orden de verificación interna o externa. Posteriormente le notifican al sujeto pasivo con la vista de cargo, ¿ya? Teniendo 30 días para presentar descargos. Y posteriormente le notifican al sujeto pasivo con la resolución determinativa que tiene carácter declarativo y no constitutivo, de acuerdo al artículo 99, la resolución determinativa. ¿Listo? Posteriormente, ¿qué caminos teníamos? ¿Se acuerdan? 2 caminos, ¿no? Para impugnar por la vía judicial o la vía administrativa. En este caso, ¿por qué cambia el ejemplo? Porque nosotros vamos a elegir impugnar por la vía administrativa. ¿Y cómo hacemos? Presentando nuestro recurso de alzada, que es el primer paso, ¿ya? Esto, por si acaso, es un preámbulo también para el curso de impugnación tributaria, el que ojalá podamos dar una charla también con la empresa líder, ¿ya? Y el curso grande de impugnación tributaria, hablamos y desmenuzamos esta gráfica que ustedes están viendo. Entonces, el contribuyente decide ir por la vía administrativa. ¿Cómo? Primer paso, interponiendo el recurso de alzada mediante un memorial, ¿ya? ¿Y qué va a proceder luego? La AIT, en este caso la ARIT, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, va a emitir la resolución del recurso de alzada. Para el ejemplo, negativo. ¿Ya? Hay recursos, hay resoluciones de recurso de alzada, colegas, positivos también, a favor del contribuyente. Pero créame que la relación es, a ver, 1-5 casi, 1-5 o 1-4, que por cada 4 o 5 recursos de alzada estamos teniendo resolución favorable, una para el contribuyente. ¿Listo? Entonces, el contribuyente decidió impugnar por la AIT, por la vía administrativa. Presenta un recurso de alzada, pero la resolución del recurso de alzada sale negativo o sale contrario a nuestros intereses. Por lo tanto, ¿qué nos queda, colegas? Nos queda la última opción, que es impugnar la resolución del recurso de alzada con la interposición del recurso jerárquico, que es la última instancia administrativa. ¿Y cuántos días tenemos? Desde la notificación con la resolución del recurso de alzada en secretaría, porque eso nos notificamos en secretaría, tenemos 20 días para impugnar. 20 días para impugnar. ¿Cómo? Interponiendo el recurso jerárquico. Pero nos hemos dormido o hemos perdido un día de plazo o directamente hemos computado mal el plazo. Y llega el día 21 y no impugnamos, colegas. Esta resolución, ya no la... no sé si se puede ver mi mouse. Si me puede confirmar a alguien, por favor, ¿se ve mi mouse o solamente la presentación? Se ve el mouse, licenciado. Ah, ya, perfecto, muy bien. Le estamos haciendo el seguimiento correspondiente. Muy amable. Entonces, si se dan cuenta, esto derivó desde una resolución determinativa. Pero al no impugnar el contribuyente la resolución del recurso de alzada, la resolución se constituye en un título de ejecución tributaria. ¿Por qué? Porque el día 21 adquiere firmeza y por lo tanto es ejecutoriable y procede la ejecución tributaria, ¿no? Con estos 3 ejemplos, colegas, compañeros, estudiantes también nos siguen a nivel nacional, empresarios también, ¿ya? Con estos 3 ejemplos he querido visualizar el contexto sobre el cual opera la ejecución tributaria y sus precedentes administrativos, ¿ok? Entonces, cada uno de estos ejemplos nosotros los vamos a desmenuzar, como se dice, vamos a hilar infinito, paso por paso, proceso por proceso, y no con casos inventados,
la mayoría con procesos que personalmente estoy asesorando a nivel nacional. Y segundo, con jurisprudencia, la metodología de casos. Esa es nuestra base, colegas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con esto, con este preámbulo, nosotros vamos a desarrollar exactamente cuáles son los títulos de ejecución tributaria que establece el artículo 108. Y escuchen esto. Miren cómo empieza. Dice, la ejecución tributaria se realizará por la administración tributaria. Aquí tenemos que indicar. La ejecución tributaria se realizará por impuestos nacionales, se realizará por la aduana nacional o se realizará por el municipio de Santa Cruz, de Cochabamba, de La Paz, de Tarija, de Sucre, de Oruro, Potosí, etc. Con la notificación de los siguientes títulos. Con la notificación de los siguientes títulos, colegas. Miren, son 8 los títulos de ejecución tributaria. Perdón, son 9. Como primer punto, resolución determinativa o sancionatoria firme. Ya les he explicado con el ejemplo. ¿Cuándo es firme? Cuando el contribuyente, teniendo el plazo para impugnar, para defenderse, no hizo nada. Muy bien. Llega el tope del plazo y al día siguiente, ese documento, ese acto administrativo, adquiere firmeza. ¿Ya? Autos de multas firmes. ¿A qué generalmente precede u obedece el auto de multa, colegas? Al incumplimiento del deber formal por la presentación fuera de plazo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hemos declarado el formulario 200 o 400 fuera del plazo y no hemos reconocido en el formulario el IDF por esa contravención, hay que esperar que nos notifiquen directamente con el auto de multa. ¿Ya? Y lo propio, nos notifican con el auto de multa. Tenemos 2 caminos, vía judicial o vía administrativa para defendernos. Pero no hacemos nada, ya adquiere firmeza el auto de multa. Caso número 3, resolución firme dictada para resolver el recurso de alzada. Es el caso número 3 que hemos visto del ejemplo. En todo el proceso, desde la OBI, visa de cargo, resolución determinativa, autoridad de impugnación tributaria, recurso de alzada, negativo, no impugnamos, llega día 21 y automáticamente adquiere firmeza. Número 4, lo mismo pasa con la resolución que se dicte para resolver el recurso jerárquico. ¿Cuál es la última medida que nos queda, colegas? La última medida que nos queda es que si el recurso jerárquico sale contrario a nuestros intereses y realmente creemos que tenemos el derecho a nuestro favor y nos asiste para hacer prevalecer nuestro petitorio, pues me voy al Tribunal Supremo de Justicia a interponer un proceso contencioso administrativo, para lo cual sí se necesita el patrocinio de un abogado. ¿Ya? Número 5. Sentencia judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone. ¿Ya? En este caso, puede ser del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Constitucional. Ambos. ¿Ya? Y número 6, y está remarcado el recuadro con otro color. ¿Por qué? Dice, declaración jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente por el saldo deudor, colegas. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Para que me entiendan. Hoy en día, desde hace un tiempo, desde hace unos años, nosotros en la oficina virtual de cada empresa, de nuestros clientes o de nuestra empresa, nosotros podemos identificar 3 tipos de comportamiento tributario. ¿Se han dado cuenta? Tenemos la opción de poder ver nuestras omisiones de declaraciones juradas, nuestras declaraciones juradas presentadas fuera de plazo y nuestras declaraciones no pagadas o pagadas parcialmente, que se llaman pagos en defecto, colegas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa, colegas? Que cuando nosotros procedemos a hacer el envío de nuestra declaración jurada y habiendo, ojo,
habiendo tributo determinado, no pagamos o pagamos la mitad, es decir, tenía que pagar 1,000 bolivianos, 10,000 bolivianos y pago 0, o tenía que pagar 10,000 y solo pago 5,000, automáticamente se constituye en título de ejecución tributaria de acuerdo al numeral 6 del artículo 108. ¿Ya? Aquí viene la bomba, colegas. Yo les voy a mostrar más adelante un PIET. ¿Saben qué es un PIET, no? Proveído de inicio de ejecución tributaria, colegas. Un proveído de inicio de ejecución tributaria, ¿ya?, es la notificación al contribuyente anunciándole que la administración tributaria va a ejecutar medidas coactivas contra una deuda tributaria firme determinada. Ese es el PIET, colegas. ¿Ya? Entonces, ¿qué procede? Muchas empresas a nivel nacional están siendo notificadas con PIETs y generalmente, no siempre, generalmente el PIET obedece a las declaraciones juradas con pagos en defecto. Yo sé que ustedes tienen en sus ciudades, en sus empresas, notificaciones de PIETs, de algún cliente les ha debido llegar. Y si ustedes van a agarrar el cuerpo del documento del PIET, la mayoría o generalmente es por pagos en defecto. Ahí en el cuerpo del documento está declaración jurada, periodo, número de orden, año, impuesto, declaración, monto en bolivianos, monto en UFBs y listo. ¿Ya? Ahora les pregunto yo, ¿ustedes tienen notificaciones con PIET o creen que Impuestos Nacionales no están notificando PIET por declaraciones juradas no pagadas de gestiones prescritas? Del 2008, 2009, 2012, 2004, 2003. ¿Cuántas empresas en Bolivia creen que tienen pagos en defecto, colegas? Muchas, muchísimas. ¿Cuántas empresas en Bolivia creen ustedes que tienen pagos en defectos de gestiones prescritas? Muchas, muchas, colegas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La bomba es esta, colegas. Nosotros, para el tema de declaraciones juradas, ¿ya? Escuchen bien, para el tema de declaraciones juradas, nosotros, o sea, Impuestos Nacionales no puede pretender, ¿ya? No puede pretender ejecutar medidas coactivas con la notificación del PIET de mi declaración jurada impaga de agosto del 2011. ¿Saben por qué? Primer punto, la mitad de la bomba, por el numeral 6 del artículo 108. ¿Ya? ¿Y qué está haciendo ahora Impuestos? Ahora Impuestos Nacionales está pretendiendo recuperar esa deuda tributaria no pagada en el formulario de la declaración jurada del 2011, ¿ya? Está pretendiendo cobrar o recuperar ahora con la notificación del PIET, ¿ya? Y cuando uno va a Impuestos Nacionales a reclamar, ¿qué nos dicen? No, no, señor. En primer lugar, usted debe plata al Estado. Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Deuda al Estado. No prescribe. ¿No? Daño económico al Estado. No prescribe. Y de IAPA nos dicen el artículo 324 de la Constitución Política del Estado. ¿Ya? Pero les anticipo, la ley 004, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, no tiene nada que ver con tributos. No es aplicable a tributos. Al contrario, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz es para usted, funcionario público, es para los funcionarios públicos. ¿Ya? Responsabilidad por el ejercicio de la función pública. Corrupción, para castigar actos de corrupción. ¿Ya? Colegas. Y para completar la bomba, el artículo 94 de la ley 2492, colegas, ¿qué nos dice el artículo 94? Nos dice, escuchen bien, en su segundo parágrafo, que la deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo, comunicada a la administración tributaria en la declaración jurada, ¿podrá ser objeto de ejecución tributaria? Sí,
porque lo dice el artículo 106. Pero ¿qué más? Sin necesidad de intimación ni determinación administrativa previa. ¿Eso qué significa? Que si nosotros terminamos nuestro NIT con número 5, ¿ya? Presentamos cada 18. ¿Listo? Presentamos cada 18. Entonces, si nosotros hemos presentado el 18 de octubre la declaración jurada, el 18 de octubre del 2011, pongámosle, ¿ya? Mi declaración jurada del formulario 200, ¿ya? De septiembre, del periodo fiscal de septiembre, el día 18, bueno, pues de acuerdo al artículo 108, numeral 6 y parágrafo segundo del artículo 94, a partir del día 19 de octubre, ya empieza a correr el cómputo de la prescripción. Y no recién a partir de la notificación con el PIET, como lo están haciendo ahora impuestos nacionales en muchas ciudades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la prescripción empieza a computarse desde el momento en que pudo hacerse valer el derecho al cobro. ¿Y desde cuándo podía haber cobrado impuestos nacionales la deuda tributaria determinada en la declaración jurada? A partir del día siguiente de mi presentación. Y no lo hizo el 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Y recién pretenden hacerlo ahora con la notificación del PIE, colegas. Eso está completamente prescrito. ¿Ok? Muy bien. No hablaremos más porque ese es otro curso de prescripción, por favor. Hay bastantes que me emociono cuando hablo de prescripción. Número 7. Liquidación efectuada por la administración tributaria emergente de una determinación mixta. Es la tercera forma de determinar deuda tributaria. La primera por la administración tributaria, la segunda por el contribuyente y la tercera como forma de determinación mixta, ¿ya? 8. Se constituye en título de ejecución tributaria la facilidad de pago incumplida. Es la resolución que concede planes de facilidades de pago cuando los pagos han sido incumplidos total o parcialmente por los saldos impagos. ¿Qué significa esto? Que yo tengo una deuda tributaria de 100,000, muy bien, me acojo un plan de pagos. Solicito un plan de pagos, llenamos el formulario 8,000, ¿ya? Y vamos a proseguir la FAP, el formulario de aceptación de pagos, ¿ya? Entonces, ¿cómo me va a conceder la administración tributaria la facilidad de pagos? Mediante una resolución administrativa de aceptación. Esa resolución administrativa se constituye en título de ejecución tributaria ¿cuándo? Cuando yo incumpla. Cuando yo no cancele ya la cuota que me corresponde, colegas. Y tenemos ahora una opción muy interesante que ahora podemos nosotros estirar hasta 60 meses, ¿ya? Una solicitud de facilidades de pago. Antes no se podía, no era permitido. Pero ahora tenemos, de acuerdo a la cuantía y materialidad de la deuda, podemos solicitar hasta 60 meses. Y eso es algo muy bueno. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa si se incumple? Automáticamente, esa resolución administrativa de facilidades de pago se constituye en un título de ejecución tributaria. Y de los 100,000, si yo apenas logré pagar 30,000, por 70,000 me persigue impuestos nacionales. La ejecución tributaria. Porque aquí dice por los saldos impagos. ¿Listo? Muy bien. 9. Resolución administrativa firme que siga la restitución de lo indebidamente devuelto. Esto para el caso de los Senocref, ¿ya? Y de los CDI. Muy bien, colegas. Esos son los artículos, los títulos de ejecución tributaria anunciados en el 108. Alguien pregunta, ¿y hay más títulos de ejecución tributaria? No, no existe. Son los únicos 9, colegas. Ahora, este es un ejemplo. Este es un ejemplo de aquí de la ciudad de Sucre, ¿ya? De una notificación del PIET proveído de inicio de ejecución tributaria, número 10-3300-42-95-15. Y si ustedes revisan bien, en el cuerpo del PIET, siempre, de cualquier PIET, ustedes agarren algún PIET si tienen, por favor, ¿ya? Y les agradecería, como estamos muchos tal vez en su casa oficina, muchos trabajamos así, otros tienen su oficina en su casa, en su domicilio, y algunos tienen sus documentos en su casa también, ¿ya?
Si tienen alguna notificación de algún PIET hasta antes de terminar la sesión y pueden buscarlo, háganlo. Podemos darles, en muchos casos les damos la solución a sus procesos, ¿ya? En el cuerpo del PIET siempre va a estar, ¿ya?, la especificación de la declaración jurada impaga, desde el código, sigla de impuesto, número de formulario, número de orden, periodo fiscal, fecha de presentación y el importe. Siempre va a haber la cuantificación, ¿ya? Ahora, si ustedes ven, este es un contribuyente que, bueno, que estamos asesorando, tiene 3 notificaciones de PIET. 3 notificaciones de PIET. Este es el más chiquito. Este es por 146,000 bolivianos. 146,902 bolivianos, ¿ya? Esta es la deuda tributaria, tributo omitido. ¿Sabe qué va a ser impuestos nacionales? ¿Cuánto creen que va a cobrar? Ustedes ven aquí, son periodos del 2010, 2011, 2012. El más antiguo, septiembre del 2010, el más antiguo, ¿ya? El tributo omitido es 146,902. Impuestos no te va a cobrar eso. Impuestos te va a aplicar el artículo 165 del Código Tributario. Sanción por omisión de pago. ¿Saben de cuánto? Del 100% del tributo omitido. Pero primero, antes de aplicar este tributo omitido de 146,000, lo va a actualizar. Lo va a traer a valor presente. ¿Cuánto creen que sea esto actualizado a fecha de hoy, 2020? Una barbaridad. Y a eso le sumamos por 2, por la sanción por omisión de pago. Tranquilamente hemos pasado los 300,000 bolivianos, colegas. Tranquilamente hemos pasado los 300,000 bolivianos. ¿Listo? En el cuerpo del texto del documento del PIET siempre indica, ¿ya? Y dice que se dará inicio a la ejecución tributaria de los títulos, aquí, ojo, escuchen bien, reconoce de los mencionados títulos al tercer día de su legal notificación con el presente proveído a partir del cual se ejecutarán las medidas coactivas correspondientes conforme establece el artículo 110, concordante con el artículo 4 del Decreto Supremo 27874. El Decreto Supremo 27874 es uno de los decretos que reglamenta el Código Tributario. ¿Ya? Entonces, colegas, ¿qué dice el artículo 4 del Decreto Supremo? Nos dice que la ejecutabilidad de los títulos listados en el artículo 108, que es lo que ya vimos hace un momento, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que de conformidad a las normas vigentes es inimpugnable. ¿Saben qué? Este es un candado y es una camisa de fuerza para la propia administración tributaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ellos mismos se dieran cuenta, ¿saben qué pasaría, colegas? Eliminarían el artículo 94, segundo parágrafo que leímos hace un momento. ¿Por qué? Porque más, o sea, para nosotros, en beneficio de nosotros, dice que la ejecución tributaria, la ejecutabilidad de los títulos del artículo 108 procede al tercer día de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria. Colegas, es que nosotros no podemos esperar, pues, por siempre a impuestos a que me notifiquen con el PIET. ¿Saben por qué? Porque existe la prescripción. Y hasta agosto del 2012, Impuestos Nacionales tenía 4 años para fiscalizar, determinar deudas tributarias, para imponer sanciones administrativas y para ejercer su facultad de ejecución tributaria. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las famosas medidas coactivas? Están previstas en el artículo 110. ¿Cuál es? Número 1. Medida coactiva número 1.
Intervención de la gestión del deudor. Van a intervenir la gestión del contribuyente, del sujeto pasivo. ¿Ya? 2. Prohibición de celebrar el deudor actos o contratos de transferencia o disposición sobre determinados bienes. ¿Qué significa esto? Que si se están aplicando ya ejecución tributaria a un contribuyente, este no puede transferir ni disponer sus bienes. Un ejemplo. Antes que impuestos me quite mi casa, mejor lo vendo. Antes que impuestos me remate mi autito, mejor lo vendo. Antes que impuestos me remate mi lote, mejor lo vendo. ¿Da a entender eso? Sí, da a entender eso. Pero ¿qué también? Es ambiguo. Es decir, no tiene certeza. ¿Por qué? Porque dice sobre determinados bienes. O sea, no es total, tampoco. O sea, no restringe, no dice prohibición de celebrar el deudor actos o contratos de transferencia o disposición de bienes. Si dijera así, pucha, es una camisa de fuerza y un candado irrompible. Prácticamente el contribuyente, el deudor, no puede deshacerse de nada, ni de su teléfono, porque es una acción telefónica, ¿ya? Ni de su acción telefónica, por favor. Entonces, pero dice sobre determinados bienes. Ahora, yo quiero saber cuáles son esos determinados bienes. No tengo conocimiento, porque no hay una reglamentación específica para esto. O sea, es general. Ahora, sobre esto, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Si Impuestos Nacionales viene y me reclama, oye, señor, ¿por qué ha vendido su lote? Si usted está en ejecución tributaria. Ah, bueno, porque puedo disponer de mi bien, ya que no está restringido en el numeral 2 del artículo 110. Ah, no, pero no tenía que vender. Muy bien. ¿Dónde dice que no tenía que vender? Es que acá dice numeral 2, muy bien, determinados bienes. ¿Cuáles son esos determinados bienes? No tenemos esa reglamentación. ¿Ya? 3, escuchen bien esto, por favor. 3, retención de pagos que deban realizar terceros privados en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria. Esto debe estar con otro color, ¿ya? Lo vamos a hacer para próximas presentaciones. Retención de pagos que deban realizar terceros privados. A ver, yo soy una empresa constructora. Ejerzo la actividad de servicio de construcción, ¿ya? ¿Y quién es un tercer privado que me debe a mí dinero por mis servicios? La alcaldía, la gobernación, no sé, el FPS, alguna entidad que me ha contratado. Listo. Tiene la administración tributaria la facultad, de acuerdo al numeral 3, de retener los pagos. Y no solo eso, de esos terceros privados, ¿ya? Sino también en la cuantía estrictamente necesaria. Muy bien. Cliente A me debe 100,000, cliente B me debe 100,000 y cliente C me debe 100,000. Ambos me deben 300,000. Yo tengo una deuda con impuestos, ¿de cuánto? Solo de 100,000. Muy bien. ¿Cuánto es la cuantía necesaria? 100,000. Entonces, Impuestos Nacionales no puede retener pago de los 3 clientes. Basta y suficiente con la retención de pago de uno de los 3 clientes. Porque con eso se asegura la cuantía necesaria de lo que yo le debo para proseguir el cobro de la deuda tributaria. ¿Listo? Muy bien. 4. Numeral 4. Prohibición de participar en los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios. En otras palabras, no puedo presentarme a ninguna licitación, porque ya estoy prohibido, estoy vetado de participar. Solamente tuviera que hacer una actividad privada para generar recursos, pero ya no puedo participar en adjudicaciones públicas. ¿Listo? Aquí también se puede interpretar, pero no dice públicos o privados. No, no dice, o sea, es muy ambiguo, es ambiguo, o sea, está muy general. Debería decir prohibición. Vamos a sobreentender de que es para la parte pública, ¿ya? 5. Otras medidas previstas por ley directamente relacionadas con la ejecución de deudas. Y numeral 6, colegas, dice clausura del o los establecimientos hasta el pago total de la deuda tributaria.
Y esta medida solo será ejecutada cuando la deuda tributaria no hubiera sido pagada por la aplicación de los numerales 1 al 5. Es decir, que en última instancia, escuchen bien esto, en última instancia, impuestos tiene que ir a clausurar mi negocio, mi local. Y si tengo sucursales, también las va a clausurar. Pero aquí ya está rompiendo un derecho constitucional del contribuyente, el derecho al trabajo. ¿Ya? Aquí hay mucha tela que cortar. Son los 6 numerales, colegas. Ahora yo les pregunto, ¿dónde dice retención de fondos financieros, de recursos económicos en entidades financieras bancarias? Ah, caray. ¿Y por qué entonces impuestos me congelan mis cuentas? ¿Por qué impuestos congelan mis cuentas del banco de crédito? Banco Unión, Banco Visa, Banco Mercantil. ¿Saben por qué, colegas? Eso no está como una medida coactiva. La retención de fondos financieros es una medida precautoria. Y nosotros siempre hemos escuchado medidas coactivas, artículo 110, pero no sabíamos que había también medidas precautorias en el Código Tributario. ¿Ok? Bueno, o muchos no sabíamos. ¿Ya? Entonces, alguno dirá, pero licenciado, el numeral 3 del artículo 110 se puede interpretar como que impuestos, se puede interpretar como para que impuestos tenga la facultad de congelar mi cuenta del banco. No, porque es claro. Dice retención de pagos que deben realizar terceros privados en la cuantía estrictamente necesaria. No dice retención de fondos en bancos, ¿no? Muy bien. Medidas precautorias de la ejecución tributaria. Y escuche bien esto, por favor. Artículo 106. Parágrafo primero, ¿ya? ¿Dónde está? A ver. Cuando exista riesgo fundado o fundado riesgo de que el cobro de la deuda tributaria determinada se verá frustrado, esto es muy subjetivo, para empezar, ¿ya? Cuando haya un riesgo de que en otras palabras, cuando haya el riesgo de que el contribuyente no le pague a impuestos nacionales la deuda tributaria, ¿ya? Dice, la administración tributaria está facultada para adoptar medidas precautorias. Muy bien. Impuestos nacionales está facultada para adoptar medidas precautorias cuando haya un riesgo fundado de que yo no le voy a pagar como contribuyente. Cuando tenga la certeza de que yo no le voy a pagar. ¿Listo? Pero aquí empieza el pero. Escuchen bien. Previa autorización de la superintendencia regional. ¿De quién? Previa autorización de la AIT. En este caso, como es regional, de la ARIT, Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. Bajo responsabilidad funcionaria. Ojo, bajo responsabilidad funcionaria. Dice, si el proceso estuviera en conocimiento de las superintendencias, de las autoridades de impugnación tributaria, de las ARIT. ¿Listo? Entonces, dice, si el proceso estuviera en conocimiento de las superintendencias, la administración tributaria podrá solicitar a las mismas la adopción de medidas precautorias. Entonces, aquí hay dos etapas, colegas. Escuchen bien esto, por favor. Aquí hay 2 etapas. Primero, tiene que haber una impugnación. Porque si yo no impugno ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, ante la AIT, ¿cómo se va a enterar que el proceso está en conocimiento de la AIT? Entonces, tengo que impugnar. Primer hecho, tiene que haber una impugnación mediante un recurso de alzada. Segundo, tiene que haber un riesgo
certero, fundado, probado y comprobado de que yo no le voy a pagar al fisco, no le voy a pagar impuestos. Tercer elemento, tiene que haber la solicitud de la administración tributaria para que aplique medidas precautorias. Y cuarto elemento, tiene que haber la autorización de la AIT para que apliquen esas medidas precautorias. ¿Ok? Esa es la base. ¿Ya? Y el parágrafo segundo, ¿qué dice? Las medidas adoptadas serán proporcionales al daño que se pretende evitar. Señores, si yo tengo una cuenta bancaria con 80,000 bolivianos y tengo otra con 100,000 y yo a impuestos nacionales le debo 50,000, el daño que se pretende ocasionar, ¿cuánto es? Los mismos 50,000. Entonces, por lo tanto, tendría que solamente proceder a la retención de fondos en el banco 1, donde yo tengo 80,000, y no a las dos entidades financieras. Ahora yo les pregunto, ¿impuestos será eso? O hay casos donde el contribuyente está con todas sus cuentas congeladas y en varios bancos, no solo en uno. ¿Listo? Muy bien. Medida precautoria número 1. Escuchen bien. Anotación preventiva en los registros públicos sobre bienes, acciones y derechos del deudor. Ah, caray. Entonces, cuando impuestos va y me graba y me pone un asiento en derechos reales y ya está grabado mi lote, mi casa, mi departamento, no había sido una medida coactiva, sino es una medida precautoria. Ah, y además la misma tiene que estar, primero, solicitada por impuestos a la AIT y segundo, tiene que estar autorizada por la AIT para que impuestos aplique esta medida precautoria. A ver, vayan y busquen esos procesos administrativos de solicitud y autorización. A ver, veremos. 2. Embargo preventivo de los bienes del deudor. Es, en otras palabras, la retención física, la retención física. Por eso es que vamos a ver en algunos inmuebles de las ciudades donde estamos, está embargado por impuestos nacionales o está embargado por la alcaldía municipal. ¿Ya? Embargo preventivo de los bienes del deudor hasta que se prosiga la cancelación de la deuda tributaria. 3. Retención del pago de devoluciones tributarias en la cuantía necesaria. ¿Ya? Retención de pago. Y numeral 4, bueno, no digo y el numeral 4, ¿qué dice? Y está con rojo. Escuchen bien. Retención de fondos del deudor en la cuantía necesaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria cuando las anteriores no pudieran garantizar el pago de la deuda tributaria. Imagínense esta arbitrariedad que comete la administración tributaria. Imagínense el abuso que comete la administración tributaria. Porque recién, como medida precautoria número 4, está establecida la retención de fondos. Recién. Y además, en la cuantía necesaria. No en todas las cuentas. Si basta que con una cuenta yo garantice mi deuda tributaria, pues tiene que estar libre las demás cuentas. Y si no tengo cuentas, si solo tengo una cuenta, y yo le debo 100,000 y en mi cuenta tengo 150,000, debo de poder disponer del saldo de los 50,000. ¿Ya? Y además, no se me puede congelar un centavo de mi cuenta si es que antes impuestos nacionales, la aduana o el municipio no agotó todas las anteriores medidas precautorias. Ah, pero, licenciado, le cuento que a mí impuestos me anotó mi lote, me grabó mi casa, me grabó mi departamento, me grabó mi acción telefónica y de allá para me congeló mis cuentas. ¿Pasa eso o no? ¿Estamos viviendo esa arbitrariedad o no como contribuyentes? Colegas, entonces ya sabemos. Ah, momentito. ¿Por qué me han congelado mi cuenta? No han pedido información a derechos reales.
Sí, tengo un lote. Y el lote cuesta 5 veces más que mi deuda tributaria. ¿Por qué me han retenido mis fondos? ¿Mm? Muy bien, numeral 5. Decomiso preventivo de bienes y medios de transporte en materia aduanera. Esto es para materia aduanera directamente, ley 1990. Numeral 6. Otras medidas permitidas por el Código de Procedimiento Civil. ¿Ya? Entonces, colegas, más adelante yo les voy a hacer notar que, para que vean que esto es elaborado por personas como nosotros, comunes y corrientes, que susceptibles somos de cometer errores. Sí, en nuestra naturaleza humana está el error, no somos perfectos. Yo les digo a mis clientes, a las empresas, que solo el único perfecto vive arriba. Yo cometo errores y me equivoco, me equivoco y con seguridad que me voy a equivocar. ¿Listo? Nadie es perfecto. Ah, pero hay una gran diferencia, les digo yo. Porque no es lo mismo trabajar con un contador que puede equivocarse 20 veces al año que otro que puede equivocarse 5, ¿no? Porque cada error y equivocación cuesta dinero. ¿Listo? Muy bien. Medidas precautorias a la ejecución tributaria. ¿Saben qué quedaba aquí a medias? Y quedaba flotando en el aire. Riesgo fundado. ¿Recuerdan el primer párrafo? Cuando existe riesgo fundado de que el contribuyente no va a pagar la deuda tributaria. Entonces, era justo que haya una reglamentación para que se proceda a determinar el riesgo fundado y recién a partir de ahí, impuestos nacionales, aplique las medidas precautorias, colegas. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está esto? En el Decreto Supremo 27310, primer decreto reglamentario del Código Tributario, artículo 11. ¿Qué nos dice? El primer parágrafo. Se entenderá que existe riesgo fundado de que el cobro de la deuda tributaria se vea frustrado o perjudicado cuando se presenten las siguientes situaciones. Miren. 1. Inactivación del número de NIT, del registro. ¿Ya? 2. Inicio de quiebra o solicitud de concurso de acreedores. 3. Cambio de domicilio sin la comunicación correspondiente a la administración tributaria o en casos de domicilio falso o inexistente, ¿ya? Y número 4, cuando la realidad económica, financiera o patrimonial del sujeto pasivo no garantiza el cumplimiento de la obligación tributaria. Es decir, dense cuenta, por favor, colegas, a ver, quiero que entiendan bien esto, que no es de buenas a primeras que la administración tributaria puede congelar nuestra cuenta. No es de buenas a primeras que pueden anotarme mis bienes en derechos reales. No procede. Bueno, no debería proceder así, porque para eso hay un proceso todavía. Y aquí hay 4 causales específicas para determinar riesgo fundado de no pago de deuda tributaria por el contribuyente. Y si no se ha dado ninguna de las 4, ¿qué procede? ¿Me podrá congelar las cuentas? ¿Ah? Escuchen bien, el segundo parágrafo. La autorización para la adopción de medidas precautorias, dice, la autorización. ¿Quién va a autorizar? La AIT, la ARIT, ¿ya? La autorización para la adopción de medidas precautorias se realizará siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 31 del Decreto Supremo 27241. ¿Alguien ha escuchado ese Decreto Supremo, colegas? ¿Alguna vez hemos escuchado hablar del Decreto 27241? ¿Saben qué? Existía. ¿Eso qué significa? Que está abrogada. ¿Pero por qué siguen enunciándolo en el Código Tributario? Muy bien, tarea para la casa. Bajen de la página de Impuestos Nacionales, donde está la bibliografía de resoluciones, decretos supremos y las últimas leyes. Recuerdan que antes era el fondo azul todo, ahora han cambiado a un fondo medio guindito, medio color vino, ¿ya?
Bájense la última ley 2492, es de febrero del 2020. ¿Ya? Váyanse al final, donde están los decretos reglamentarios del Código Tributario. Van a encontrar el decreto 27310, 27874, 2993 también, ¿ya? Y busquen el artículo 31. ¿Saben qué? No existe el decreto supremo 27241. Es el decreto supremo 27350. ¿Por qué? Porque es el decreto supremo que reglamenta a la ley 3092. Es el decreto que reglamenta la ley 3092. ¿Ya? Muy bien. Es un error, eso sí es error. Puede ser error de transcripción o taipeo, o al que estaba, no sé, transcribiendo se le fue. Pero no es ese decreto supremo. ¿Ya? Muy bien. Causales de suspensión y de oposición a la ejecución tributaria. Estamos todavía en tiempo. Para terminar, colegas. A ver. Causales de suspensión y oposición de la ejecución tributaria. No hay más caminos. Estamos en proceso de ejecución tributaria y solo tenemos dos opciones. Una causal de oposición o una causal de ejecución tributaria. Aquí va la tercera bomba que les comparto hoy. Les voy a hablar de prescripción tributaria. ¿Sabían de que tenemos 5 formas de extinción de la obligación tributaria? 5 formas. La primera, pago. Compensación, condonación, confusión y prescripción. La última, prescripción. Son las 5 formas de extinción de la obligación tributaria. No hay otra, colegas. No hay más. ¿Saben qué? Miento. Hay una más. ¿Quieren saber cuál es? Vengan al curso grande de prescripción tributaria que vamos a hacer muy pronto. ¿Ya? Hay una más. Colegas. 5 formas de extinción de la obligación tributaria y una de ellas es la prescripción que está en el artículo 59. ¿Ya? Directamente, si nosotros tenemos una ejecución tributaria hoy por hoy de una deuda tributaria de 2013 para atrás, ya está prescrita. ¿Ok? Ya está prescrita. Y ante eso, ¿qué procede? Directamente nuestra causal de oposición número 1. ¿Listo? Muy bien. Artículo 109, Código Tributario. La ejecución tributaria se suspenderá inmediatamente en los siguientes casos. No hay más. Solo son 2 opciones. Autorización del plan de facilidades de pago, conforme al artículo 55. Y 2, si el sujeto pasivo garantiza la deuda tributaria en la forma y condiciones que se establece en el reglamento. ¿Listo? Entonces, solo hay 2 opciones para la suspensión de la ejecución tributaria. Ahora yo les pregunto, aquí dice, se suspenderá inmediatamente la ejecución tributaria. Y luego les pregunto, ¿será posible y que alguien me diga que evidentemente cuando han solicitado una facilidad de pagos, a la semana le han liberado su cuenta del banco? ¿A las 2 semanas? ¿Al mes? ¿A los meses tal vez? ¿Ya? Yo tengo un proceso de un contribuyente que ya está más de 8 meses con facilidad de pago y hasta ahora no le han descongelado sus cuentas bancarias. Es un cliente nuevo. ¿Ya? Muy bien. Causal, bueno, obviamente acá para las causales de suspensión, cada uno de los numerales tiene su propio desglose. Es como un tema aparte, colegas, que por tiempo, obviamente, esto lo vamos a ver en el curso grande de ejecución tributaria. ¿Ya? Causales de oposición a la ejecución tributaria. Esto sí, grábenselo en piedra. Parágrafo 2. Contra la ejecución fiscal, solo serán admisibles las siguientes causales de oposición. No hay más, solo las siguientes causales de oposición. ¿Ya? 1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este código.
Entonces, colegas, si tenemos hoy por hoy ejecución tributaria por deudas tributarias de las gestiones 2013 para atrás, ya están completamente prescritas. Y automáticamente tenemos que ir a solicitar se aplique el numeral 1 del parágrafo segundo del artículo 109 como medida de oposición. Cualquier forma de extensión de la deuda tributaria. La prescripción, ¿no? 2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la inexistencia de la deuda. Y tercero, dación en pago conforme se disponga reglamentariamente. Escuchen bien esto. Estas causales solo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de ejecución tributaria. ¿Qué pasa? El contribuyente quiere hacer algo y ya han rematado su casa. No hay nada que se pueda hacer. Si ya de la cuenta bancaria fue girado el cheque de gerencia, debitándonos de nuestra cuenta a favor de impuestos nacionales, ya no hay fase de ejecución tributaria porque ya concluyó, ya se materializó, ya terminó. Hasta antes de la conclusión de la ejecución tributaria. Es más, les doy esta yapa. El artículo 5 del Decreto Supremo 27310 indica que la prescripción podrá oponerse en cualquier etapa del proceso administrativo, inclusive en etapa judicial. ¿Ya? Inclusive en etapa judicial. Y hay una coma. Hasta antes de la conclusión de la ejecución tributaria, de la etapa de ejecución tributaria. Entonces, si vamos a ir por el lado de la prescripción y todavía no me han rematado mi casa, no me han rematado mi lote, mi departamento, no me han rematado o no me han debitado de mi cuenta bancaria, tengo opción de respirar todavía. Podemos hacer las cosas. Y en el peor de los casos, vamos a ir a solicitar una facilidad de pagos. ¿Listo, colegas? Muy bien. Esa es la sesión que hemos preparado. Creo que estamos terminando en buena hora. Para el día de hoy, yo me voy a despedir con este consejo que dice que cada día, colegas, tenemos que ser esa luz que ayuda a encender la luz de otras personas. Este mundo es redondo, colegas. Estamos arriba, y estamos abajo, estamos al medio. ¿Ya? Pero siempre nos vamos a encontrar en alguna etapa. Hay mucha gente delante de nosotros y hay mucha gente detrás de nosotros, colegas. Es nuestra responsabilidad prepararnos y capacitarnos. Realmente felicito a Academia de Coaching y Capacitación Líder, a Javier Medina por la invitación. Y para mí ha sido un tremendo placer estrenar para el sur del país mi nuevo curso que es Ejecución Tributaria, que les anticipo esto. Si les ha parecido interesante, les ha dado curiosidad por saber más, porque mientras más aprendemos, más podemos ayudar, ¿se han dado cuenta? ¿Ya? Los invito a que puedan inscribirse para el curso grande de ejecución tributaria, porque esto, me atrevo a decir que debe ser un 30 o 40% de lo que vamos a ver en el curso grande de ejecución tributaria. Una vez más, lo importante no es brillar, es iluminar. Realmente mis mejores deseos para cada una de sus familias, Dios los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Estoy presto, estimado Javier, y a los coordinadores para atender una tanda de unos 5 minutos, tal vez de rondas de preguntas, por favor. Perfecto, licenciado. Primeramente, agradecer por toda la información que nos dio, la verdad, muy interesante. Hay muchas personas que están escribiendo al inbox de la empresa para poder consultar sobre el evento grande que mencionaba. Hay mucha expectativa y vamos a estar informando, vamos a estar mandando toda la información necesaria para que puedan estar presentes en ese curso especializado. Tenemos una consulta, Licen, se la voy a leer, de Sandro Cardoso. Nos indica, a su criterio, de cada 10 procesos entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿quién tiende a ganar? Las condiciones entre ambos sujetos son igualitarias, es otra de las consultas, y si las condiciones no fueran igualitarias, ¿cómo se podría mejorar las mismas? Ya. A ver,
mientras yo doy respuesta, querido, por favor, vamos preparando la siguiente pregunta. Podemos decir que de cada 10 procesos que se lleva adelante, vamos a decir, por la vía administrativa, es mucho más la probabilidad sobre un 60-70% del fallo a favor de la administración tributaria, ¿ya? Incluso les comento yo que en el material de estudio que tengo para la metodología de casos, para el curso de experto en defensa fiscal, que Dios mediante lo termine antes de fin de año, ¿ya? Ese es un curso a nivel de especialización, ¿ya? Vamos a utilizar la metodología de casos y ahí vamos a ver el mismo proceso, tipo de proceso, con fallos diferentes en diferentes ARITs, autoridades regionales. Es decir, la ARIT de Cochabamba, del mismo proceso, tiene un fallo X, y la ARIT de Santa Cruz, del mismo tipo de proceso, tiene un fallo contrario o diferente, ¿ya? Entonces, ahora, condiciones igualitarias lo dudo. ¿Por qué? Porque no estamos yendo a pelear con un árbitro objetivamente imparcial. Porque seamos honestos, impuestos, vamos a ponerlo así. A ver, aquí está la administración tributaria, impuestos, aduana o municipio. Y aquí está la IT. Listo. Muy bien. ¿Puedo esperar objetividad e imparcialidad al 100%? Entendiendo que ambas instituciones dependen presupuestariamente de un tercero, el Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, mientras ambas cumplan la facultad, en este caso, la administración tributaria, aduana, municipios e impuestos, cumpla a rajatabla la facultad de recaudación que tiene, y esta valide lo que haga, va a haber más dinero para el Estado, ¿no? A costa, en muchos casos, a costa del contribuyente. ¿Ya? Muy bien. Perfecto, perfecto, Licen. Vamos a habilitar también los micrófonos de las personas que estaban consultando para poder hablar directamente con usted, con su persona. Vamos a rogar a los participantes que los que estén interesados en hacer las consultas, por favor, levanten la mano. Vamos a habilitar los micrófonos correspondientes. Mientras, licenciado, tenemos otra consulta. En caso de que entre en proceso de prescripción, ¿tiene un tiempo un contribuyente para la fiscalización del mismo? No se entiende mucho la pregunta. A ver, un proceso de prescripción. A mí me preguntan, y tal vez con esta experiencia les puedo responder. Licenciado, me dice, la ciudad de Cochabamba, justo antes de entrar a la cuarentena, mi último curso que di justamente fue en Cochabamba el 28 de febrero de esta gestión, ¿ya? Me dicen, licenciado, yo no he pagado mis impuestos y no presenté mi balance de la gestión 2011. ¿Qué hago? ¿Solicito prescripción? ¿Puedo pedir prescripción? Yo le digo, usted tiene todo el derecho de pedir prescripción, pero ahorita, ¿quién sabe que usted debe? Usted, nadie más. No sabe todavía impuestos, porque si impuestos hubiera sabido, ya le hubiera notificado, ya le hubiera iniciado el proceso correspondiente para recuperar esa deuda, ¿ya? Entonces, yo le digo, mi consejo más sano es que no haga nada. Si es que todavía impuestos no le ha notificado, no le ha dado ningún acto administrativo, ¿no? No haga nada, porque mientras más tiempo dejemos pasar, más peso tiene la prescripción, ¿ya? Más peso tiene la prescripción y es más contundente. ¿Listo? Muy bien, licenciado. Tenemos otras consultas también que nos están escribiendo al chat. Nos indican, a ver, ya le leo las mismas. En caso de muerte del sujeto pasivo, toda la deuda pasa a los herederos, y en caso de quiebra del sujeto pasivo, ¿se extingue la deuda tributaria? A ver. En el caso de quiebra, ¿sabe qué va a pasar? Todo el proceso se tiene que regir a lo dispuesto en el Código de Comercio. Sí o sí. Y la administración tributaria va a reconocer siempre y cuando el proceso de la quiebra se haya llevado adelante dentro de la normativa que establezca el Código de Comercio. ¿Ya? Pero no nos olvidemos, el Código de Comercio es de 1977. Para empezar, el código ya no se ajusta a nuestra realidad, ¿ya? Y tendría que haber sido cambiado hace tiempo ya. Segundo,
en el caso de muerte del titular del NIT, la deuda tributaria pasa a ser reconocida por los herederos, sí, sí. Y en Santa Cruz y en varias ciudades en el país hay casos, hay casos. Yo he tenido uno de los casos que yo le gané en instancia administrativa a la administración tributaria, es justamente la sucesión hereditaria, ¿ya? De la responsabilidad tributaria transmisible a la sucesión hereditaria, donde el proceso inició cuando estaba vivo el titular del NIF, y luego falleció, ¿ya? Y la resolución final, acto administrativo definitivo, le fue llevado al hijo mayor, ¿ya? Entonces es uno de los procesos que tengo la sentencia, tengo la resolución del recurso de alzada, y es un caso donde vamos a decir que se ganó por goleada. ¿Por qué? Porque la administración tributaria se allanó a la resolución del recurso de alzada. ¿Eso qué significa? Que la administración tributaria ni siquiera tuvo ningún descargo, ¿ya? Y no tuvo ninguna respuesta a la resolución del recurso de alzada. Es decir, que fue contundente la defensa que se hizo. Y eso es material de estudio para el curso grande de curso de experto en defensa fiscal. Ok, pero hay que actuar antes de que la deuda tributaria sea firme, ¿ya? Nuevamente, perder un día puede significar perder el caso. Ok, la siguiente. Perfecto, licenciada. Nos siguen escribiendo inbox. Hay varios estudiantes, como bien mencionaba al principio, varios estudiantes de contaduría pública. Ellos están escribiendo también. Entonces, ¿cuáles serían las verdaderas facultades de la administración tributaria en Bolivia? Porque a veces, como indicó, no se le entiende muy bien en la perspectiva de un estudiante y quisiéramos que nos aclare la misma. A ver, para empezar, las facultades de la administración tributaria, sea impuesto, sea aduana o municipios, están en el artículo 100, ¿ya? Ejercicio de la facultad que nos habla, todas las facultades que tiene la administración tributaria, que son, a ver, son varios numerales, ¿ya? Posterior a ello está, a ver, las medidas de conservación para las pruebas, ¿ya? Pero en sí, las facultades de la ejecución tributaria están dadas, exigir al sujeto pasivo la información necesaria, como pedir nuestros libros, documentos, archivos de contabilidad, libros diarios, libro mayor, estados financieros, todo lo que tenga que ver con efectos tributarios. Otra de las facultades y de las más duras, inspeccionar, secuestrar o incautar registros contables, comerciales, aduaneros, bases de datos, programas softwares de base, programas contables, programas de aplicación, códigos de fuente. Es decir, que la administración tributaria tiene la facultad de ir a su negocio, a su empresa, y secuestrar su equipo de computación, su laptop, su CPU, para sus fines ya de fiscalización. Entonces, son bien amplias las facultades de la administración tributaria, y lo que yo más bien invito a los jóvenes es a la lectura y hacer grupos de estudio. Muchas veces yo he identificado que tenemos un talón de Aquiles en nuestra formación. ¿Saben cuál es? Que en nuestra formación de la carrera, de la Facultad de Contaduría Pública, no nos dan ni una sola materia de derecho administrativo. ¿Ya? No nos dan una sola materia de derecho administrativo. ¿Ya? Derecho tributario. Llevamos, si no me equivoco, llevamos derecho comercial, ¿ya? Llevamos derecho comercial, vemos aduanas, vemos comercio internacional, auditorías, vemos contabilidad básica, superior, intermedia, presupuestos, ¿ya? Análisis de estados financieros, etcétera. Pero no tenemos una materia de derecho administrativo. Y vean, ese es un talón de Aquiles muy grande para nosotros, los profesionales, cuando ya estamos en el ejercicio de la profesión. Entonces yo les insto a los muchachos, a los chicos de estudiantes de la profesión, de la carrera, que puedan hacerse grupos de estudio, y yo gustosamente puedo darles material y bibliografía para que puedan realmente divertirse en la lectura. Perfecto, licenciado, agradecer por las buenas intenciones y vamos a hacer presente a los grupos también, a los grupos de WhatsApp, para que podamos ir
armando los mismos y poder contar también con su asesoramiento y seguir avanzando en esto de la capacitación. Muy bien, perfecto, ha sido un placer, estimado Javier, no sé si está presente. ¿Con quién he tenido el gusto? Licenciado Ángel Luis Pérez, Ángel, ¿cómo estás, presidente de Ángel? Sociedad Sí, Científica de Yacuiba. Un gusto una vez más, Licen, siempre siguiéndolo y la verdad no me canso de sus capacitaciones, la verdad uno siempre aprende algo, la verdad que muy entretenida siempre sus cursos y esperando poder volver a tenerlo en siguientes ocasiones para nuevos temas también, licenciado. perfecto, estimado Ángel, para mí ha sido un placer poder conversar nuevamente contigo y bueno, pues a Javier también extenderle mis felicitaciones por esta organización y estoy seguro que la expectativa ha sido colmada. Eso es un preámbulo, un prefacio de lo que viene más adelante y que desde luego si hacemos algo más adelante, como lo estamos gestionando, por favor, apúntense nombre, apellido, celular, porque la gente que participe de estas charlas gratuitas van a tener un descuento muy sustentable cuando estemos haciendo los cursos grandes. Un fuerte abrazo para todos nuevamente, mis mejores deseos de que estemos mejor cada día como familia, como personas. Estamos azotados con esta pandemia que realmente nos ha golpeado a todos muy fuerte. Tenía una charla con la Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia, respecto a esta emergencia sanitaria que estamos llevando adelante. Y bueno, pues vaya para ustedes mi abrazo fraterno y mi reconocimiento, ¿ya? Y que bueno, pues quedémonos en casa. Del cuidado de uno dependemos todos y todos dependemos de uno, por favor. Lo mejor que llevamos está dentro de nosotros y lo mejor está en nuestras casas. Un fuerte abrazo. Perfecto, tuvimos la participación del licenciado contador público autorizado Vladimir Castro García con el tema específico cómo afrontar una ejecución tributaria. Muchas gracias, licenciado, y estaremos atentos a cualquier contacto posterior para poder tenerlo nuevamente. Muchas gracias.